Si alguna vez existió una ciudad donde el conocimiento era una aventura, esa ciudad fue Alejandría. Y si alguna vez existió un hombre que tomó siglos de ideas, las acomodó con una paciencia casi sobrehumana y las convirtió en el libro más famoso de la historia de la matemática, ese hombre fue Euclides. ¡Cielos! ¿Estás bien? Sí, antes del PDF, antes del PowerPoint y antes incluso del pizarrón, ya había gente perdiendo el control de su material de estudio. Pero para entender a Euclides, primero hay que entender el escenario perfecto donde pudo florecer: la Alejandría de los Ptolomeos. Hacia fines del siglo IV a.C., el centro de gravedad de la matemática comenzó a moverse. Grecia ya no era la misma. Tras la batalla de Queronea y el avance macedónico, el viejo mundo griego cambió para siempre. Luego apareció Alejandro Magno, conquistó medio mundo conocido y, de paso, esparció la cultura griega por todas partes. Y aquí entra uno de esos detalles que la historia guarda como un guiño. Se dice que cuando Alejandro quiso marcar el plano de una nueva ciudad en Egipto, no tenía tiza a mano, así que usó cebada, lo que, admitámoslo, no parece un comienzo urbanístico demasiado prometedor. Pero un adivino interpretó la escena como buen augurio. Esa ciudad sería próspera y abundante. Y así nació Alejandría. O, mejor dicho, así comenzó su leyenda. Tras la muerte de Alejandro, Ptolomeo y sus sucesores convirtieron a Alejandría en el gran faro intelectual del Mediterráneo. Allí levantaron el Museo, un centro de investigación que fue algo así como un antepasado de la universidad moderna. Sí, lo sé, suena demasiado bien. Y de hecho, lo era. Los sabios invitados por los Ptolomeos recibían alojamiento, comida, salario y acceso a las mejores bibliotecas. A cambio, daban conferencias. ¿Y a vos qué te dio la filosofía? ¿No? Cena gratis. Esa respuesta existió de verdad. Y sinceramente, es memorable. Junto al museo estaba la gran biblioteca de Alejandría, que reunió una cantidad asombrosa de manuscritos. Los Ptolomeos querían todos los libros, literalmente todos. Compraban, copiaban, pedían prestado y a veces, según cuentan las leyendas, devolvían la copia y se quedaban con el original. No diremos que la política bibliográfica era agresiva, pero amable no siempre era. En ese ambiente extraordinario trabajó Euclides, alrededor del año 300 a.C. Sabemos muy poco de su vida personal. Eso ya nos dice algo. Su biografía quedó eclipsada por su obra. Sabemos que enseñó en Alejandría, que probablemente se formó en la tradición platónica de Atenas y que vivió bajo el reinado de Ptolomeo I. Pero lo que lo volvió inmortal no fue una hazaña militar, ni una profecía, ni una fortuna, sino un libro. Un libro tan influyente que durante siglos solo la Biblia lo superó en difusión. Durante casi 2000 años, generaciones enteras aprendieron geometría con él. Y no solo geometría, aprendieron a razonar. Dime, Euclides, ¿no habrá un camino más corto para aprender geometría? No hay un camino real a la geometría. Y con una sola frase, Euclides le recordó al rey algo maravilloso. En matemática, la corona no ahorra trabajo. Maestro, ¿qué voy a ganar aprendiendo esto? Dale una moneda. Este muchacho necesita sacar provecho de lo que aprende. Traducido al presente, si esperabas abrir un teorema y salir millonario, tal vez elegiste mal el curso. Aquí viene lo esencial. Euclides no fue, en la mayoría de los casos, el descubridor original de los teoremas que aparecen en los elementos. Su grandeza fue otra, y acaso mayor. Tomó siglos de resultados dispersos y los transformó en un sistema lógico. Empezó con definiciones, postulados y nociones comunes. Después construyó, paso a paso,
una cadena de proposiciones. Nada estaba allí al azar. Cada resultado apoyaba al siguiente. La geometría dejaba de ser una colección de trucos y se convertía en una arquitectura del pensamiento. Los elementos reunían geometría, teoría de números, proporciones, irracionales, construcciones y sólidos. No era un simple manual escolar, era una máquina de razonamiento. Siglos más tarde, Abraham Lincoln estudió los primeros 6 libros solo para entrenar su mente. Porque ese era también el prestigio del libro. Aprender Euclides era aprender a pensar con rigor. Durante siglos, las ediciones conocidas dependieron de una revisión tardía hecha por Teón de Alejandría. Recién en el siglo XIX se pudo reconstruir una versión más antigua. Y aún así, el prestigio de la obra nunca se perdió. Aunque hoy lo recordamos casi siempre por los elementos, Euclides escribió otras obras. De algunas solo sobrevivieron fragmentos o referencias. Sabemos que existieron sus datos, también una obra sobre secciones cónicas y una misteriosa obra llamada Porismos, que los historiadores lamentan haber perdido porque pudo haber sido una especie de anticipo remoto de ideas muy avanzadas. Euclides sabía que no todo podía demostrarse. Para empezar a razonar, algo había que aceptar. Así nacen sus postulados y nociones comunes, las reglas del juego. Sorprendentemente, con pocas herramientas, se propuso construir todo un universo geométrico, y funcionó tan bien que durante siglos pareció definitivo. Pero había un detalle incómodo. Los primeros postulados eran bastante simples. El quinto, el famoso postulado de las paralelas, no. Muchos matemáticos sospecharon durante siglos que esa afirmación no debía ser un postulado, sino un teorema. Intentaron demostrarla a partir de los otros 4. Fracasaron una y otra vez. Y aquí viene lo extraordinario. Justamente de esos fracasos nacieron mucho después las geometrías no euclidianas. Es decir, Euclides no solo organizó la geometría clásica, también dejó sembrada, sin querer, la semilla de su gran revolución futura. Ahora bien, por perfecto que pareciera, el sistema de Euclides tenía grietas. Algunas definiciones eran ingenuas, otras eran poco útiles, y sobre todo faltaban cosas que él daba por supuestas. Decir que no es un punto no alcanza para definir del todo qué es. Y eso importa, porque en una teoría rigurosa no se puede definir todo con otras palabras indefinidamente. En algún lugar hay que empezar. Los matemáticos posteriores entendieron mejor la necesidad de términos indefinidos y axiomas más completos. Muchísimo después, David Hilbert reorganizó la geometría con más precisión formal, no para destruir a Euclides, sino para completar lo que Euclides había inaugurado. Tomemos la primera proposición: construir un triángulo equilátero sobre un segmento dado. Euclides dibuja 2 círculos y toma uno de sus puntos de intersección. Ajá, ahí está el problema. Intuitivamente, claro, uno la ve, pero lógicamente no había axioma que asegurara esa intersección. Y aquí, queridos espectadores, es donde la intuición intenta colarse a la fiesta sin invitación. Más tarde hubo que añadir principios de continuidad para cerrar ese hueco, porque una teoría axiomática no puede decir, bueno, más o menos se nota en el dibujo. Cuando Euclides quiso demostrar el criterio lado-ángulo-lado, recurrió a la superposición. Imaginó mover un triángulo y hacerlo coincidir con otro. Parece razonable, pero el problema es sutil. Al mover una figura sin deformarla,
uno ya está suponiendo justamente lo que quería demostrar. Sí, Bertrand Russell fue bastante poco diplomático con este punto. Euclides no tenía todavía las herramientas lógicas modernas para manejar la congruencia como hoy lo hacemos, y aún así avanzó muchísimo. Eso es lo admirable. En el libro 1, Euclides fue avanzando desde triángulos y construcciones básicas hacia una teoría de las paralelas. Ahí aparecen proposiciones clave. Si ciertos ángulos alternos internos son iguales, las rectas son paralelas. Si una transversal corta dos paralelas, produce igualdades angulares muy precisas. Dos rectas paralelas a una tercera son paralelas entre sí. Todo ese trabajo culmina en uno de los resultados más famosos de la geometría escolar. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a dos ángulos rectos, es decir, 180 grados. En el mundo euclidiano, claro. Y entonces llega el gran final del libro 1, el teorema de Pitágoras. Euclides ofreció una prueba célebre, ingeniosa, geométrica hasta la médula. Y Euclides fue más allá. También dio el recíproco. Si los cuadrados sobre dos lados suman el cuadrado del tercero, entonces el ángulo comprendido es recto. No estaba improvisando resultados. Estaba construyendo una civilización lógica. Pero los elementos no eran solo geometría plana. El libro 2 es algo fascinante, una especie de álgebra geométrica. O dicho de otra manera, antes de escribir fórmulas como las escribimos hoy, los griegos hacían álgebra dibujando. Como no tenían simbolismo algebraico moderno, representaban productos con áreas, cuadrados con cuadrados literales, ecuaciones con construcciones. Resolver una ecuación era muchas veces construir la figura adecuada. Y lo más hermoso es que debajo de esa vestimenta geométrica asoman viejos problemas que ya habían preocupado a Babilonia. La matemática avanzaba, sí, pero también iba recordando sus antiguas preguntas con lenguaje nuevo. De esos problemas geométricos emerge una de las ideas más seductoras de toda la historia matemática, la sección áurea. Mucho después, Johannes Kepler la llamaría una de las dos joyas de la geometría. La otra era, por supuesto, el teorema de Pitágoras. La sección áurea conecta proporciones, belleza, construcción geométrica y, en los pitagóricos, hasta símbolos de reconocimiento. Sí, la matemática antigua también tenía sus emblemas secretos. El libro 4 llevó estas ideas a construcciones de polígonos regulares. Entre ellas, la del pentágono, una figura que fascinó especialmente a los pitagóricos. Construirlo no era solo un problema estético, era una demostración de que la proporción correcta podía gobernar la forma. Pero la geometría griega no solo construía bellezas, también enfrentaba crisis. La aparición de magnitudes inconmensurables, lo que hoy llamaríamos irracionales, sacudió el viejo sueño pitagórico de que todo podía expresarse con números enteros o razones de enteros. La salida fue profunda. Si los números no bastaban, la geometría podía ofrecer un nuevo refugio para el rigor. Por eso tanta matemática antigua se vistió de segmentos, áreas y figuras. No era capricho, era estrategia intelectual. Y aquí viene una sorpresa para muchos. Euclides no fue solo el gran organizador de la geometría, también dejó huellas decisivas en teoría de números. 3 libros de los elementos están dedicados a propiedades de los enteros positivos: divisibilidad, números primos, progresiones y números perfectos. Allí no hacen falta figuras geométricas. La geometría le cede el lugar a la aritmética rigurosa. Uno de los resultados más célebres de Euclides está en el libro 9, la prueba de que hay infinitos números primos. Con el tiempo, los matemáticos descubrieron imperfecciones en los elementos. ¿Cómo es posible que esto se le haya pasado a Euclides? Faltaban axiomas.
Algunas pruebas no eran tan limpias como parecían. Algunas definiciones resultaban insatisfactorias. Y sin embargo, la obra sigue siendo gigantesca, porque Euclides hizo algo decisivo. Mostró que la matemática podía edificarse como una ciencia axiomática. No era el final del camino, era el comienzo verdadero. De Euclides sabemos poco como persona, pero de su mente sabemos muchísimo. Sabemos que fue paciente, ordenado, exigente, ambicioso en el mejor sentido. Sabemos que quiso tomar un mundo de intuiciones, diagramas, reglas prácticas y hallazgos dispersos y convertirlo en una obra donde cada verdad supiera exactamente de dónde venía. Por eso Euclides no pertenece solo a la historia de la matemática, pertenece a la historia de la razón. Y si esta historia te dejó con ganas de entrar en la biblioteca, desplegar figuras, seguir proposiciones y descubrir cómo una civilización aprendió a demostrar, entonces este episodio apenas fue la puerta de entrada, porque detrás de cada línea, de cada triángulo, de cada número primo y de cada demostración, hay una aventura intelectual más grande de lo que imaginamos. Perdón, ¿seguro que no hay una versión más corta? No, ya te dije, no hay camino real a la geometría. Y honestamente, menos mal. La matemática no nació hecha, se fue construyendo, y Euclides fue uno de sus grandes arquitectos. Esto fue Istar Mat, historia, arte y matemática, porque las ideas también tienen historia.